que es necesario que ustedes lo manejen para poder hacer la tarea 3. ¿Ya? Entonces, antes de que se lancen a hacer la tarea, les quería mencionar el concepto que tiene que ver con la disipación de energía, porque cuando uno tiene resistencia, básicamente lo que está haciendo, les explicaba adelante cuando les introduje la idea de la resistividad, se basa principalmente en la idea de que los electrones van a chocar con los iones del medio, ¿ya? Y eso era lo que generaba la resistencia, ¿ya? Pero al generar, digamos, al producirse esos choques entre electrones e iones, los electrones le van a pasar energía a los iones, ¿ya? Porque hay un campo eléctrico que los está empujando, pero estos iones están chocando contra los electrones y por lo tanto les están quitando energía, ¿ya? De hecho, el campo eléctrico al empujar a los electrones les está entregando energía, pero los iones al chocar con los electrones les están quitando. Entonces, ese proceso de quitarle energía a los electrones, digamos, que no es exactamente quitar energía a los electrones, porque los electrones igual se quedan con gran parte de esa energía, pero es como que en el fondo ese movimiento deja de usarse para la corriente y se transforma en un movimiento aleatorio, digamos, de los electrones. Es decir, el electrón al chocar con el ion se sale disparado para cualquier lado y por lo tanto ya deja debido a esa interacción, ya deja de transportar tanta corriente como pudiese haber transportado si no hubiese habido choque. Entonces, en cierto modo uno puede entender eso como una pérdida de energía, ¿ya? Y a eso es lo que uno le llama disipación. Es decir, si ustedes toman un cable y lo conectan a una batería, un ejemplo, un experimento el más simple de todo, que yo creo que todos hemos hecho, por jugar, digamos, ustedes van a ver que el cable se va a empezar a calentar, ¿cierto? Y eso es porque los electrones están chocando con el medio y se está perdiendo energía, y esa energía se libera en forma de calor, ¿ya? Entonces, a eso uno le llama efecto Joule, que es la disipación de energía cuando una corriente pasa a través de una resistencia, ¿ya? Y vamos a tratar de cuantificar cuánto vale esa energía disipada, ¿ya? Entonces, voy a dejar este dibujito porque está relacionado con lo que estamos diciendo ahora. Entonces, efecto Joule. Que corresponde ni más ni menos que a la disipación de energía cuando una corriente pasa a través de un medio con resistencia, ¿ya? Con resistencia R, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es que vamos a tener un conductor, conductor A, el que está a potencial A mayor que el del conductor B, el cual está a potencial B sub B, ¿ya? Y fluye J en todas partes, y por lo tanto hay una corriente asociado a ese J, ¿ya? Esos J que están en todas partes, va a haber una corriente que uno puede medir, o puede calcular también, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros relacionamos la potencia disipada, es decir, la cantidad de energía por unidad de tiempo que se disipa con estos parámetros, y la diferencia entre B sub A y B sub B y R, ¿ya? Entonces llamemos a esa potencia disipada la vamos a llamar P, ¿ya? Y eso, ¿cómo se relaciona con I, R y B? Eso no lo sabemos, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es decir, miren, lo que está pasando acá es que las cargas, al moverse desde A hasta B, supongamos una carga, una pequeña cantidad de carga, pongámosle nombre, pongámosla delta Q, ¿ya? Supongamos que delta Q se mueve
desde A hasta B. ¿Cuánta energía se disipa en ese movimiento, en ese transporte de delta Q desde A hasta B? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer, ¿ya? Luego que tengamos la respuesta para eso, vamos a calcular la potencia disipada, considerando todos los delta Q, ¿cierto? Y dividiéndola por el tiempo que se demoraron esos delta Q en pasar desde A hasta B, ¿ya? Pero pensemos primero en un único delta Q, una pequeña porción de carga que pasa desde A hasta B, ¿ya? Entonces, la energía que se disipa cuando delta Q pasa desde A hasta B es básicamente el trabajo hecho por el campo eléctrico sobre la carga o la cantidad de carga delta Q, ¿cierto? Porque al pasar delta Q de aquí para acá, va a sentir un campo eléctrico que le va a tender a aumentar la energía cinética a las partículas que están portando esta carga delta Q, ¿ya? Profesor, Entonces, como estamos suponiendo que estamos en el régimen continuo, es decir, que la corriente no está cambiando, entonces esa energía que el campo eléctrico está poniendo sobre las cargas las partículas que transportan la carga delta Q, de alguna manera se va a perder, ¿ya? Porque no va a cambiar la corriente que está produciéndose. La corriente sigue siendo siempre la misma, simplemente que estoy poniendo más energía en el sistema, pero no estoy generando más corriente, ¿ya? Y eso entonces lo identifico, ese trabajo, como la energía que estoy perdiendo, ¿ya? Debido a que hay resistencia en el medio, hay choque entre las partículas, ¿ya? Entonces, energía disipada, profesor, ¿sí? A y B son densidades de carga. No, A y B son los dos conductores. Pues estoy pensando en dos conductores que están a distinto potencial y entre medio de ellos hay un medio, valga la redundancia, que es el que ofrece resistencia al flujo de cargas entre A y B, ¿ya? Perfecto. Eso Sí. es el escenario genérico en el cual nos ponemos. Esto uno después lo puede llevar a casos específicos. Por ejemplo, acá nosotros hablamos de la resistencia de este medio y hablamos de A como esta parte del cable y B como esta parte del cable, ¿ya? Entonces, pero visto de manera un poco más genérica, uno puede pensar en dos zonas del espacio que están a un cierto potencial y entre medio de ellas hay un medio que ofrece resistencia al flujo de corriente entre un medio y el otro, ¿ya? Entonces, en base a eso nosotros definimos la resistencia del medio y ahora vamos a definir la energía que se disipa cuando se transporta carga desde el medio A al medio B, ¿ya? Y esa energía disipada va a ser igual al trabajo, bueno, disipada, voy a ser más específico, disipada al moverse delta Q desde A hasta B. Y esa la vamos a llamar, eso va a ser igual, les decía recién, al trabajo al mover delta Q desde A hasta B. Perdón por la notación media engorrosa, pero eso es lo que está tratando de decir esto. Esto es el trabajo hecho por el campo sobre delta Q. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces eso, ustedes lo conocen, pues eso es delta Q por la integral desde A hasta B de E punto dl, ¿cierto? Y eso ustedes saben que es menos, bueno, no es que lo sepa porque esto es una relación matemática lo que estoy haciendo ahora, si le pongo un menos acá tengo que dar vuelta a esto. Y esto ya se parece a la definición de potencial, ¿no? Entonces, esto sería la diferencia de potencial entre A y B, ¿ya? Entonces, lo vamos a poner acá. Entonces, trabajo al mover delta Q
desde A hasta B, que sabemos que va a ser energía que se va a disipar en ese transporte de delta Q desde A hasta B, se va a perder esa energía. Quedamos en que eso igual a delta Q por B sub A menos B sub B, que estamos suponiendo que B sub A es mayor que B sub B, por eso hay corriente fluyendo desde A hasta B y no al revés, ¿ya? Entonces, esta diferencia es una cantidad positiva que nosotros la llamamos B, que es simplemente la diferencia de potencial entre A y B, ¿ya? Entonces, ese es mi trabajo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto trabajo hago por unidad de tiempo? Es simplemente cuánta carga transporté dividida por el tiempo que me demoré en transportarla, ¿ya? Entonces, trabajo por unidad de tiempo es trabajo delta Q al moverse entre A y B, dividido por el tiempo que me demoré en moverla, ¿ya? Y eso entonces es B por delta Q sobre delta T. Y delta Q sobre delta T es cuánta carga estoy moviendo por unidad de tiempo, y eso es simplemente igual a la corriente que está fluyendo entre A y B. ¿Ya? Y como nosotros dijimos que la potencia P era el trabajo dividido por delta T, es decir, la potencia disipada iba a ser el trabajo hecho al mover la carga delta Q entre A y B, dividido por el tiempo que se demoró en moverse. Entonces lo que tengo acá es justamente lo que yo entendí por potencia disipada, ¿ya? Entonces, potencia disipada, que es igual al trabajo delta Q a B sobre delta T, no es otra cosa que B por I, ¿ya? Y eso es. Entonces, si yo tengo dos conductores que están a una diferencia de potencial B, y entre ellos fluye una corriente igual a I, que va a ser una corriente continua, esa es la suposición de base que estamos haciendo todo el rato, todo este tiempo. Entonces, la potencia que se está disipando en ese proceso, es decir, la cantidad de energía por unidad de tiempo que estoy perdiendo, va a ser la diferencia potencial por I. Ahora, uno podría encontrar una relación equivalente para esta potencia, acordándonos de la ley de Ohm, que nos dice que B es R por I, y entonces equivalentemente uno tendría que la potencia es igual a B R por I sería R por I al cuadrado. ¿Ya? Entonces para la potencia uno puede usar B por I o R por I al cuadrado. ¿Ya? Son cosas equivalentes. Así que eso, pues, estamos en el proceso de mover cargas desde un conductor a otro, o desde un punto a otro. Lo que está ocurriendo acá es que se está perdiendo energía y yo puedo obtener la tasa con la cual estoy perdiendo esa energía, la llamé P, y va a ser R por I al cuadrado. ¿Ya? Y eso es lo que uno denomina el efecto Joule, y lo que uno suele hacer en términos de las unidades con que uno mide esto, cuando uno habla de energía por unidad de tiempo, en el sistema internacional, uno habla de watts, ¿ya? Entonces, unidades en el sistema internacional para la potencia sería el watt, que uno lo define como un joule por segundo, por un segundo, ¿ya? Donde un joule es simplemente la unidad de energía que uno usa en el sistema internacional, que la manera en que uno la conecta con el electromagnetismo es usando el hecho de que un joule se define como un coulomb por un voltio, ¿ya? Entonces, sabiendo que
un joule es igual a un coulomb por un voltio. ¿Ya? Pues se acuerdan que siempre había esta relación entre voltaje y energía. Aquí se ve explícita. Esto es energía, esto es voltaje, y voltaje por carga me da energía. Entonces aquí va carga, y las unidades que estamos usando para medir tanto energía como voltaje como carga cumplen esta relación. ¿Ya? Así que eso respecto a la potencia disipada a través de un medio que ofrece resistencia a el flujo de una cierta corriente. ¿Ya? En los libros ustedes lo van a ver cómo calcule la potencia disipada por esta resistencia. ¿Ya? Y cuando la gente habla de esta resistencia se refiere a un medio por el cual fluye corriente y a través del cual este medio ofrece una resistencia al flujo de esa corriente. ¿Ya? Así que eso es como casi todo lo que les tengo que ver de corriente continua. Yo ahora les quiero hacer un par de ejemplos. Son dos, el que no alcancemos a ver lo vamos a ver en la próxima clase, así que no hay problema por ese lado. Se supone que esta parte de la materia se debería demorar una semana, pero yo encuentro que es poco. Voy a tomar una semana y media. Así que eso. No sé si tienen preguntas hasta aquí, chiquillos, antes de que yo empiece a hablar de ejercicios, de problemas como ejemplo. Profe, ¿Sí? una pregunta así, es para confirmar si es que tengo bien una idea o no. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando uno se trabaja con esto, trabaja como con dos tipos de potencial, un como potencial real y uno aparente. No te escucho bien, Sebastián, perdón. No sé si seré yo el problema. Se le cortó, parece. Sí. Esperemos unos segundos a ver si aparece Sebastián. ¿Aló? ¿Alguien más tiene una pregunta mientras Sebastián se puede conectar? Parece- Yo tengo una duda. Ya, A dale, ver, dale nomás y después vemos si Sebastián se alcanza a conectar. Dime. ¿cómo se puede generar una diferencia de potencial en un cable como el ejemplo que vimos? Ah, sí, no, bueno. Todas estas cosas vamos a ir introduciéndolas de a poco. Lo que hay muchas maneras de generar diferencias de potencial, ¿ya? Por ejemplo, un condensador es en sí una diferencia de potencial. Pues si yo tomo dos placas paralelas y me las arreglo, entre comillas, para ponerle una carga Q a la de acá y una carga menos Q a la de acá, yo voy a generar un campo eléctrico entre ambas y eso me genera una diferencia potencial. Entonces, perfectamente yo lo que podría hacer acá es pescar mi cablecito ahí y conectar estas dos plaquitas, ¿ya? Y voy a generar una diferencia potencial. O sea, voy a tener una diferencia potencial la cual me va a inducir el flujo de una corriente por ese cable. Eso es una manera, pero esta es la manera más... los condensadores permiten extraer la energía de manera bien rápida, porque tengo aquí dos cargas, carga Q y carga menos Q, y inmediatamente van a fluir, ¿ya? Pero la otra manera que uno podría tener es poniéndole una batería a esto, ¿ya? O sea, yo compro una pilita y le pongo conecto este cable a una batería. Típicamente en los libros ustedes van a ver eso simbolizado como una rayita grande y una rayita chica, ¿ya? Donde la rayita grande indica el lado donde el potencial es mayor, ¿ya? Entonces, lo que hace una batería o una pila es eso, generar, si ustedes toman los dos extremos de la pila, tienen que saber que hay una diferencia de potencial entre esos dos extremos, digamos, ¿ya? Entonces, este lado de acá va a ser el lado positivo y este lado de acá va a ser el lado negativo. Ahora, simbólicamente no les van a poner el más y el menos, ustedes tienen que saber esa parte, ¿ya? Eso es algo que yo les iba a contar, pero todavía no se los había contado, se los cuento ahora, ¿ya? Entonces, una manera sería ponerle una batería a esta cosa. Y la gracia de las baterías es que hasta cierto punto, hasta que se acaban, digamos, generan una diferencia de potencial que es constante. No es como un condensador, pues si yo aquí pongo un condensador,
claro, voy a generar una diferencia de potencial, porque aquí tengo una carga Q y una carga menos Q, ¿cierto? Pero tan pronto lo conecto al cable, voy a generar una corriente acá, y eso va a hacer que, por definición, la corriente es carga por unidad de tiempo que fluye, ¿cierto? Entonces, si va a fluir una carga por unidad de tiempo a través del cable, naturalmente este Q no va a empezar inmediatamente a decaer, ¿cierto? Lo cual no es el caso en la batería, porque la batería está diseñada para que se mantenga esa diferencia de potencial todo el rato, ¿ya? O sea, el hecho de que decaiga Q en el condensador significa que la diferencia de potencial entre esta placa y esta también va a decaer, ¿cierto? Pero en la batería no, en la batería la diferencia de potencial se va a mantener hasta que se me acabe la batería, digamos, ¿ya? Pero va a haber un tiempo en que eso va a ser cierto. Así que esas son dos maneras de establecer una diferencia de potencial. Pues en el caso de la batería sería una diferencia de potencial constante, en el caso del condensador sería una diferencia de potencial no constante, ¿ya? Que varía en el tiempo. Pero hay otras, ¿ya? Hay, de hecho, cuando uno genera corriente eléctrica, lo que uno está haciendo es generar una diferencia de potencial que hace que se muevan las cargas, porque uno ahí está generando una energía que está haciendo que estas cargas se muevan, pero cuando uno hace eso, uno utiliza otro principio que se llama el principio de inducción, que lo vamos a ver más adelante, y que tiene que ver con la variación de los campos magnéticos. Cuando veamos campos magnéticos, vamos a ver una ley muy bonita que nos dice que si yo tengo campos magnéticos que varían en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un imán y lo muevo, ¿ya? Eso estoy haciendo que en el espacio el campo magnético vaya variando, eso genera, no exactamente una diferencia de potencial, hay una sutileza ahí, que a esta altura no vale la pena mucho meterse en eso, pero genera una fuerza electromotriz parecida a una diferencia de potencial, ¿ya? Que es una parte bien bonita y es la base de cómo uno genera corriente eléctrica, ¿ya? Eso lo vamos a ver y recho, ¿ya? Pero eso, hay varias maneras en que uno puede generar estas diferencias de potencia, haciendo, digamos, la respuesta corta, sí. Sebastián, ¿te lograste conectar? Sí, profe, aquí Ya. está. O sea, lo que le quería preguntar simplemente era porque en la definición de potencial, nosotros tenemos que, bueno, es una integral, y en la parte de abajo de la integral dice Ujú. de que es el punto donde el potencial se hace cero. Y sin embargo, acá trabajamos la definición de la integral y el potencial en B no decimos que es cero. Por eso yo pregunto si hablamos como de un potencial aparente que se genera solo por el, por cuántos como cargas se mueven. No sé si me explico. A ver, creo que te entiendo tu duda, tú me dices si es que no, voy a contestarla y tú me dices si es que no te estoy contestando exactamente lo que me estás preguntando. Mira, por ejemplo, acá nosotros llegamos digamos, a esta integral de acá, ¿no? Llegamos a un resultado que decía menos integral desde a... O sea, a ver, cuando calculamos el trabajo, digamos, en un cierto momento llegamos a la integral desde a hasta b de L por E, simplemente porque cuando al E yo lo multiplico por la carga me da la fuerza, e integral desde L por fuerza me da el trabajo al moverme desde A hasta B, ¿cierto? Ese es el cálculo que estábamos haciendo. Y lo que yo hice fue poner un menos acá y dar vuelta a la integral, ¿cierto? Hasta aquí no he hablado de potencial, ya estoy hablando de trabajo. Ya lo voy a conectar con potencial. Entonces, lo único que hice acá fue decir, mira, yo esto lo puedo escribir matemáticamente de una manera distinta, en el sentido de que supongamos que yo definí potencial en R como integral, perdón, menos la integral desde un R0 a un R de L.E, donde acá el R0 es mi punto de potencial cero, en el sentido que si yo igualo R igual a R0, es decir, si en vez de poner un R aquí arriba pongo R0, evidentemente la integral me va a dar cero, porque estoy integrando desde un punto hasta el mismo punto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el límite inferior de esta definición de potencial corresponde al punto en el espacio, o a los puntos en el espacio, dependiendo de cómo yo defina este R0, en los cuales el potencial va a valer cero, ¿ya? Eso. Entonces, acá yo tengo una integral que se parece mucho a esta nomás.
¿ya? Y la voy a conectar, como se parecen las voy a conectar. Entonces, ¿cómo las conecto? Diciendo, mira, yo esto lo puedo escribir como menos la integral desde R0 a A, ¿cierto? Desde L.E, menos la integral desde R0 a B, desde L.E, ¿cierto? Simplemente porque si yo considero este signo menos, eso es equivalente a dar vuelta a esto, y me queda B hasta R0, y eso es lo mismo que integral desde B hasta R0 más de R0 a A, es lo mismo que integral desde B hasta A, ¿cierto? Que es lo mismo que tengo acá. Entonces, eso es matemática nomás, ¿ya? Entonces, como eso es cierto, entonces aquí yo le pongo un menos y doy vuelta a esto. R0. Y esto no es otra cosa que si mi potencial está definido tal que R0 es el punto de potencial 0, entonces esto no sería otra cosa que menos el potencial en A. Y esto de acá sería menos el potencial en B, ¿cierto? Y el menos con el menos se me van, y me queda potencial en A menos el potencial en B, ¿ya? Entonces esto sería potencial en A menos el potencial en B, ¿ya? Entonces, la manera en que yo utilicé el concepto de potencial acá, incluía el R0, ¿ya? No es que me haya olvidado de que existe un punto donde el potencial es 0. Simplemente que al final, cuando hablo de diferencias de potencial entre un punto y otro, el punto o los puntos de potencial 0 me desaparecen de mi análisis, dejan de ser importantes, ¿ya? Porque en el fondo, Sí, como... profe. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Y respondió la duda. Ya, súper. Ya, eso. Entonces, ¿alguna otra consulta? ¿No? Ya, entonces, tenemos como 10 minutitos, 9 minutitos. Entonces, yo creo que hay un problema cortito que yo creo que es choro que lo vean. Y la próxima clase hacemos el otro. Ok. Entonces, ejemplo. Mostrar que en un condensador genérico, es decir, con la forma que ustedes quieran, dado por entonces un conductor que llamamos conductor A, y un conductor B, ¿ya? Y entre medio de estos dos conductores hay un material, digamos, que tiene constante dieléctrica epsilon y conductividad G, conocidos o conocidas, ¿ya? Entonces, mostrar que si yo calculo, a ver, antes de hablarles de lo que voy a calcular, dos cosas hay que decir, digamos. Supongamos que esto tiene una carga Q y esto tiene una carga menos Q, ¿cierto? Entonces, esto va a estar a un potencial V sub A, esto va a estar a un potencial V sub B, y cuya diferencia entre ambos lo voy a llamar V, ¿ya? Entonces, visto así, esto es un condensador, ¿por cierto? Y como es un condensador, yo le puedo calcular su capacidad, ¿ya? Pero este condensador, perdón, además de tener una cierta capacidad, también tiene una resistencia, ¿cierto? En el sentido de que yo ahora este medio dieléctrico que estoy poniendo entre medio, lo estoy generalizando un poquito más. Por eso yo les decía al principio de la clase que no íbamos a salir de este esquema en que las cosas eran o conductores perfectos o aislantes perfectos, sino que vamos a estar jugando ahora entre medio. Entonces, este conductor tiene un medio dieléctrico, perdón, este condensador tiene un medio dieléctrico entre medio, que además va a tener propiedades conductoras,
lo cual va a implicar la existencia de una resistividad para el medio. ¿Ya? Entonces, lo que está llenando aquí este condensador, ya no lo voy a caracterizar solamente en términos de la constante dieléctrica, sino que también tengo que especificar el valor de la conductividad. ¿Ya? Y si ya entro en ese juego de que hay conductividad acá, entonces este condensador va a empezar a fluir corriente desde el conductor que tiene carga positiva hacia el conductor que tiene carga negativa. Es decir, va a empezar a haber una corriente eléctrica, ¿ya? Que en la mayoría de los casos en la práctica uno quiere que sea poquita, porque uno quiere que se conserve la carga que uno está guardando en su condensador, digamos, pero la realidad nos dice que nada es un aislante perfecto, hay electrones acá jugando que se van a mover igual y van a tender a conducir la electricidad, ¿ya? Entonces, mi condensador va a tener una capacidad pero también va a tener una resistencia. Entonces ahora los condensadores tienen dos propiedades interesantes que nos interesan, valga la redundancia: capacidad y resistencia, ¿ya? Entonces, lo que nos piden en este problema es demostrar que si yo multiplico la resistencia por la capacidad, eso me da epsilon sobre G. Lo cual es un resultado súper bonito en el siguiente sentido, porque ¿se acuerdan que la capacidad del condensador dependía del material, y la información respecto del material estaba de alguna manera englobada en mi constante dieléctrica, ¿cierto? Pero también dependía de la geometría, pues dependía de, no sé, cuando hablábamos de condensadores de placas paralelas, ahí entraba el área de las placas, ¿cierto? Y si no habláramos de placas paralelas y habláramos de esferas, y ahí entonces la cosa se complica aún más, ¿cierto? Entonces, la capacidad del condensador depende de la geometría y del material. Y del mismo modo, la resistencia, como les decía delante, que hay entre dos conductores, o mejor dicho, la resistencia que ofrece el medio que uno pone entre dos conductores, depende de la conductividad del medio, pero también dependía de las propiedades geométricas de esta cosa, ¿cierto? Porque no era lo mismo que estos dos conductores estuviesen muy lejos o estuviesen muy cerquita, ¿cierto? Entonces también entra la geometría a jugar un rol importante ahí. Entonces este resultado es bonito porque dice, bueno, es verdad, la geometría entra, pero si yo multiplico la resistencia por la capacidad, me da un resultado que ya no depende de la geometría, depende solamente de las propiedades microscópicas del medio, que están de alguna manera encapsuladas en la constante dieléctrica y en la conductividad, ¿ya? Eso lo vamos a mostrar al tiro de la siguiente manera. La resistencia dijimos que se definía como el potencial sobre la corriente. O la definíamos tal que resistencia por corriente me daba potencial, ¿cierto? Y del mismo modo, la capacidad era carga sobre potencial, ¿ya? Entonces, lo bonito acá es que si yo multiplico R por C, se me va a ir el voltaje y me queda simplemente carga sobre corriente, ¿ya? Lo choro de esto es que yo ahora puedo utilizar la ley de Gauss para expresar esta carga, y cuando teníamos medios dieléctricos me convenía usar la ley de Gauss en términos del desplazamiento eléctrico más que en términos del campo eléctrico, y en ese caso lo que me queda es que Q es igual a la integral cerrada sobre una superficie de D, ¿ya? Esa era la ley de Gauss aplicada al desplazamiento, ¿ya? Y la corriente que fluye desde Q hasta menos Q, perdón, desde el conductor A al conductor B, yo la puedo expresar como la corriente que traspasa
una cierta superficie cerrada, que es la misma superficie cerrada que estoy ocupando acá, ¿cierto? Es decir, la carga Q es igual a la integral superficial de ese punto D, donde la superficie es una superficie que engloba toda la carga Q, ¿ya? Entonces, esa misma superficie que engloba la carga Q, yo la puedo utilizar para calcular la corriente, porque como yo sé que en cada puntito de acá yo tengo un J, entonces la corriente que está saliendo desde aquí para acá va a ser simplemente la integral de J sobre toda esta superficie, ¿ya? Que es una superficie en este caso cerrada, ¿ya? Porque en el fondo la corriente en principio puede salir por acá y después darse la vuelta y meterse para acá. O sea, no estoy suponiendo nada respecto de por dónde se tiene que ir la corriente. Simplemente lo que estoy diciendo es que si considero una superficie cerrada, estoy cerrándole todos los caminos a la corriente. Estoy considerando todos los posibles caminos por los cuales se puede ir, ¿ya? Entonces, si integro J sobre toda la superficie, voy a estar considerando todos los caminos a lo largo de los cuales se puede ir J, y por lo tanto estoy calculando correctamente I, la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, en ese sentido, I lo puedo escribir como integral sobre una superficie de ds.j, ¿ya? Y aquí está lo bonito, ¿por qué? Porque el J yo lo puedo siempre expresar como E por conductividad, y el D siempre lo puedo expresar como epsilon por campo eléctrico, ¿cierto? Entonces al final, como el epsilon lo estoy suponiendo constante, esa es la suposición que estamos haciendo acá, entonces lo puedo sacar afuera de la integral, y el G también lo vamos a considerar como una cantidad constante, lo podemos sacar fuera de la integral, y lo que me queda acá es, como esto es un video, me puedo dar el lujo de borrar y escribir encima, entonces me queda E por epsilon acá, y acá me queda G por E. ¿Ya? Y estas dos integrales son exactamente la misma cosa, y ahí es donde se me va todo lo que es la geometría, ¿cierto? Porque ambas cantidades dependen de la geometría, pero la geometría está englobada en esta integral sobre una superficie, ¿ya? Aquí está toda la información respecto de dónde el campo eléctrico es más grande, dónde es más chico, dónde es positivo, dónde es negativo, está metida en esta integral, pero como exactamente la misma integral entra para los dos cálculos, se me cancela, se me va la geometría, y lo que me queda es simplemente epsilon sobre G, ¿ya? Que esto es un resultado bien útil, porque como les decía, pues están estas dos propiedades de este tipo de sistema, ¿ya? Que van a siempre cumplir esta condición. Entonces a veces a uno le pueden preguntar, calcúlame la resistencia, y uno dice, pero yo ya calculé la capacidad, entonces ocupo esta relación y obtengo en el fondo la resistencia, ¿ya? Eso, chiquillos, alcancé, me pasé un poquito. Si alguien tiene alguna consulta, puede hacerla ahora. Yo voy a parar de